Shalom Aleichem, y le habla Moshe Otero. Quiero responder a una buena carta que había recibido y quería hablar con ustedes sobre esta increíble carta, porque una carta en la cual evidentemente muestra mucha ignorancia de parte aún de pueblo judío. Y es por eso que yo quiero responder a esta pregunta. Y la pregunta es, bueno, más bien no una pregunta, una declaración errada que han establecido en muchas de las comunidades judías, en las cuales están, como le digo, errado. Dice acá, el judaísmo nunca, y noten la palabra que dice aquí, nunca ha sido proselitista. Bueno, obviamente en la forma que esta persona escribió la carta, que esto es típicamente el concepto de pensar de muchos de los judíos observantes en la actualidad que han vivido el judaísmo y le cuesta trabajo de aún aceptar proselitismo como parte de la historia de nuestro pueblo hebreo. Y entonces cuando una persona es un Baal Shuvah que ha estado metido en un mundo cristiano, como todos ustedes saben que yo fui en el pasado, no en el presente, vamos a ser muy claros. Eso se llama Baal Shuvah, una persona que ha retornado, se ha arrepentido y se ha desconectado, que esta es la mala fama que han estado extendiendo por ahí en los países de Latinoamérica porque quieren hacer daño. Y debemos ser muy claros que una persona que, digamos, fue cristiano, evangélico, evangelista, y luego entra en el judaísmo, aprende el judaísmo y todavía ve claramente dentro de las enseñanzas judaicas que de verdad el pueblo judío tiene más obligación que el pueblo no judío en cuanto a este aspecto que voy a tocar. Queda claro para mí que lo que existe es ignorancia en el pueblo hebreo, gran ignorancia sobre las fuentes bíblicas hebreas, gran ignorancia fue acerca de lo que es lo que los sabios han dicho, y la obligación que el Dios de Israel le ha puesto sobre cada judío en particular, que cuando no asumen esa responsabilidad, no solamente están fallando en su obligación como judíos y hebreos, sino también han fracasado en su misión de ser luz para las naciones. Y es por eso que quiero responder esto. Y dice claramente este señor que no olvides que el judaísmo nunca ha sido proselitista. Y yo le respondo, ¿de verdad el judaísmo nunca ha sido proselitista? Y respondo, veo que, y no voy a mencionar el nombre de quien me escribió, pero creo que es muy importante porque esta es la mentalidad de la mayoría de los judíos observantes, en la cual están en su shtetl, en su encerradura, y ahí se quedan. Veo y le respondo que no conoces ni la escritura hebreas ni la tradición hebrea, y estás equivocado al decir que el judaísmo nunca ha sido proselitista. Estoy enfatizando nunca, porque sí hubo un cambio. Primero de todo, la palabra misma de prosélito, proselitista, viene de la raíz del latín proselitus y del griego proseletos, que significa uno que ha llegado a un cambio de opinión o creencia. Bajo esta definición del diccionario, hallaremos que estas personas están erradas en el verdadero sentido de la palabra prosélito o proselitista. Es hablando de hacer una conversión de opinión o de creencia o por ejemplo de fe. Primero de todo, vamos a comenzar con nuestro padre Abraham, que conforme los Midrashim y muchos de los otros pasajes y fuentes rabínicos leemos que él hacía conversiones a su creencia, mientras que Sara lo hacía hacia las mujeres. También leemos que Isaac siguió en la pisada de su padre, y Jacob por igual, como los líderes de cada tribu. Ahora, uno puede argumentar que no fue para que se hiciesen ellos judíos, y que se convirtieran a judaísmo, tomando lo que era todas las leyes de Moisés, porque tal etiqueta
durante el tiempo de Abraham no existía. Hasta muchos años después, es decir, fue durante el tiempo de Moisés. Y después de Moisés el pueblo no practicaba realmente el judaísmo, como mal nombrado está llamado la fe que lleva el pueblo hebreo, sino el mosaísmo. Y en esto tiene razón las palabras y la reflexión que el rabino de León había mencionado. En esto él tiene lo correcto. Los árabes nos definan correctamente llamándonos Mosejaví, es decir, aquellos que siguen la ley o la fe de Moisés, la cual esto también es un error en definición, porque técnicamente no se llama el pueblo de Israel judíos, porque eso es una sola tribu de las 12 tribus, Yehudá. Pero siendo que como lo siguen el moseísmo, el pueblo judío, el pueblo Judá, no está mal aplicado esta palabra judaísmo. Ellos fueron los que llevaron lo que era la ley al pueblo, y por lo tanto llegan a ser representantes de las leyes de Moisés. Y esas leyes de Moisés que fue divulgado a todo el pueblo, se llegó a ser acostumbrado y a ser llamado judaísmo. Es por eso que nadie pelea con el término judaísmo en la actualidad, pero es mal definición o una definición incorrecta. Bueno, ya aclarado, gracias al rabino de León, y se lo agradezco porque es claramente algo técnico, pero algo claro en la historia. Más bien lo que está basado y lo que se estaba divulgando durante el tiempo de Abraham hasta Moisés fue un monoteísmo ético. Era un poco más allá que solamente las 7 leyes de Noé. Era al borde de llegar a lo que era Sinaí. Más bien lo que él estaba divulgando era este monoteísmo ético, moral, universal, basado en la fe de los hijos de Noé, pero también basado en los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y es por esto que no hay ningún problema para cuando un noaíta decide tomar la circuncisión hacérselo. Pero vamos a dejar eso ahí. Es este mensaje que luego ha sido repetido en Sinaí, en la cual se le obligó a todo Israel a influenciar al mundo en su alrededor con este mensaje universal. Pero no se confunde. Nuestros antepasados eran todos proselitistas, viendo que lo que tenían era una relación viva, actual con el Creador, y así se comportaban. Y todos aquellos que iniciaban una relación con el pueblo de Israel estaban entrando en una relación también conjunto al Dios de Israel y su influencia, o bajo la presencia, el cubrimiento de la Shejinah de Dios. Y todo era para que los demás de su tiempo cambiara sus opiniones idólatras o erradas a creencias en un solo Dios. Pero los liberales judíos dicen, eso es muy absoluto, eso no somos nosotros hemos sido de mente abierta. Créame, estimados judíos, que el judaísmo siempre ha sido un vehículo de una mente muy abierta, y ha extendido el mensaje utilizando, por falta y equivocación y lo que se llama falta de nosotros de tomar nuestra responsabilidad en serio, Dios permitió, dice el Rambam, que se levantara las 2 hijas de fe con sus errores internas, el cristianismo y lo que es el islamismo, para que ellas diseminara a que sea alguna noción del Dios único, el Dios de Israel, a todo el mundo, porque nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de ser proselitistas. Y es aquí, en otras palabras, no solo nos enseña la Torah y los Midrashim del fracaso de nosotros tomar, y los resultados y las causas y los peligros que entra el pueblo de Israel cuando fallamos en esta gran responsabilidad de influenciar a los demás, de ser luz a las naciones, a los demás, sino éramos llamados no solamente como mensajeros, sino, vamos a usar la palabra que mucha gente está muy incómoda con, que es la palabra misioneros.
es decir, emisarios de un mensaje divino que Dios dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo Israel, no solamente con Abraham, sino ahí también en Sinaí. Pero ahí no para el concepto de proselitismo iniciado por Abraham Avinu, sino cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, leemos repetidamente como Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer el corazón del faraón para hacer notable mi grandeza, y que toda la nación viera lo que estoy haciendo y creyeran en mí. El Dios de Moisés es Dios. Y al final de la historia del faraón, de nuevo hallamos un midrash que nos dice que el faraón se convirtió al Dios de Moisés por lo ocurrido con él y por todo Egipto. Y él salió, él sobrevivió, dice este midrash, como un testigo a todas las naciones alrededor. Y todas las naciones de alrededor temieron a Israel por lo acontecido en Egipto. Esto me dice que cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad en serio, Dios ha de ensaltar al pueblo de Israel en medio de las naciones. En vez de ser perseguido, oprimido, temblarán las naciones por el levantamiento del pueblo de Israel en el mundo, y nuestro exilio terminará. Pero yo creo de verdad que hay muchos judíos que no quieren que este exilio termine. Yo de verdad creo, íntegramente creo, que hay muchos judíos que están muy cómodos con su vida asimilada. No quieren de verdad que venga el Mashiach. Es todo de labios para afuera. Y cantan, ¡Viva Mashiach! ¡Viva Mashiach now! Y es todo puro palabras y no acción. Y es por eso hay que darle crédito a uno de los movimientos judíos en la historia, que también Dios le ayude que no sigue en su desvío de seguir un Mashiach que no es. Pero hay que darle crédito a Chabad por diseminar a que sea el mensaje del judaísmo por todas las esquinas del mundo. Y este ha sido una de las organizaciones que podemos decir es el más proselitistas de los movimientos judíos en el mundo. Sí, me oíste correctamente. Más proselitistas. No solamente para los mismos judíos, tratando de cambiar su opinión y creencia a las creencias hasídicas y Chabadnik, sino hacia todo el mundo donde hay no judíos, influenciarlos con la idea de las 7 leyes de Noé. Hay que aplaudirlo, hay que quitarse el sombrero. Amigos, donde está Chabad está más por todo el mundo que aún la Coca-Cola. Pero es muy triste, porque en ese reparto están los sefaradí llorando y llorando, diciendo: nos están llevando a los sefaraditas, los Chabad es un peligro. Estimados amigos sefaradí, rabinos sefaradí que me están escuchando, aquellos que son muy celosos para la Torá y sefaradismo y las costumbres, ponte los pantalones bien hechos y comienza a alcanzar y salvar a los mismos sefaradí en sus medios. Comienzas a darle la mano, a darle el abrazo, sí, a hacer proselitismo de nuevo a vuestros propios hermanos sefaradí y al mundo judío. Y vas a ver cómo se levanta lo que es el sefaradismo de nuevo por todo el mundo. Pero mierda, que están totalmente aislados, cerrados y votando gente de vuestras sinagogas, vas a ir perdiendo y muriéndose poquito a poquito, a poquito, a poquito en todos los países del mundo. Y entonces van a alimentar, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? Porque Dios dijo claramente lo que es la misión del judío para todos los mundos. Y no lo estamos escuchando. Sino cuando Moisés levantó su voz y fue instrumento para mostrar la luz divina a través de su ser, dice la Torá que no solamente el pueblo creyó en Dios y Moisés, sino vemos que también
la fe de Moisés fue la que a muchas naciones temieron. ¿Cuál es la fe suya? ¿Por qué nos temen a nosotros muchos de que ven nuestros videos? Porque estamos causando un estremecimiento mundial, y así debe de ser. El judío, no, pero dicen por ahí, usted fue un pastor evangélico en el pasado y usted ahora quiere traer su meshugás ahora al judaísmo. Mira, vamos a ser muy claros. ¿Dónde dice claramente los sabios que donde para un Baal Shuvah no puede parar ni siquiera ponerse de pie un tzaddik? Cierto, yo soy un Baal Shuvah, no soy evangélico, no soy cristiano, no soy ni siquiera lo que me han acusado por ahí, mesiánico, rabino, tratando de convencer a la gente a sea a Chucho o sea al Rebe, porque para mí todavía el Mashiach todavía no ha llegado, no hay pruebas que ha llegado. Pero todavía eso no le quita la obligación a todos nosotros de divulgar, de compartir, de ser luz en nuestros medios. Y es por eso algunos por ahí dicen, bueno, lo que usted quiere hacer es convertir a todos los goyems, a todos los cristianos, a todo esto. Todavía no comprenden. Es nuestra obligación ser luz en medio de una oscuridad. Aún a las dos hijas que menciona Rambam, que la razón que estas dos hijas fueron creadas, que Dios lo permitió, que Dios lo sancionó, fue por el fracaso del pueblo de Israel de no tomar su responsabilidad de divulgar y ser luz a las naciones, de divulgar las leyes universales, de declarar el monoteísmo universal a todas las naciones. Estimados amigos, fracasamos. Y Dios nos da una oportunidad, después de otra oportunidad, de poder corregir el error que nosotros como pueblos hemos hecho. Y nuestros sabios, en vez de escuchar, nos llevan a lo que es seclusión, a un shtetl, mentalidad. Encerrarnos lo que es en las cuatro paredes. Cuando el mismo Talmud nos dice claramente que la razón que Dios envió al pueblo de Israel en exilio era para que las naciones pudieran juntarse, unirse al pueblo de Israel. Ahora, hay dos formas de juntarse: como judíos o, número dos, también como monoteístas bajo las leyes de Noé. Y ahí está bajo lo que es la presencia divina. Pero aquí no termina la historia, sino de lo que es esto, sino por Moisés. Moisés fue uno de los más grandes proselitistas, dando al pueblo la manera como pueden juntar y conquistar a las naciones en su alrededor. Y sin embargo, cuando leemos que el faraón fue el testigo más grande para el monoteísmo de Moisés, fue a través de Moisés que el pueblo de Jacob se habría de convertir a un nivel más alto de lo anterior, en pasando por el mikvé de Yamsuf, y recibir así la ley en Sinaí, y ellos tuvieron que aceptarlo ahí en Sinaí, y muchas de las naciones se querían juntar, pero la mayoría de las naciones no querían hacerse responsables por todas las leyes de Dios. Y aquellas almas que estaban presentes son las almas de los conversos. Pero habían personas que querían seguir las 7 leyes de Noé, y se fue repetido en Sinaí. Y aquí no termina la historia, sino en este mismo encomendación fue establecido, dejando a la entrada de la tierra prometida unos monumentos a donde se explica públicamente estas leyes, para que cualquiera que entrara a las tierras supiera los requisitos, las leyes y la fe y los conceptos de este Dios único, como si fuera un billboard a la entrada de la ciudad, a la entrada a la tierra. Y estas leyes sin duda era una forma de hacer mercadeo, hacer notario lo que era el judaísmo o la fe hebrea de Moisés. Y es por esto, estimados amigos, que yo les digo a ustedes, proselitismo lo leemos por todo lo Torá y el Tanakh.
Si esto no es una propaganda de proporción mundial, no sé cuál es. Imagínense que usted entra a la Florida y estás entrando en el aeropuerto, y ahí en la entrada del aeropuerto te da el mensaje acerca del Dios único y las leyes en las cuales hay que respetar mientras que está en este país. En vez, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, comenzaron a conquistar el territorio, sacando y bordando toda la idolatría. El pueblo se puso muy cómodo. Sí, nosotros los judíos tenemos esa tendencia de acomodarnos a nuestro medio ambiente. Y fue ahí que decidieron no continuar necesariamente con su obligación, su responsabilidad de ser la luz de la nación y de revocar, de mover todas las ideas erradas y de idolatría en vuestros medios. Y en vez, ellos dejaron de hacerlo y permitieron que fueran ellos proselitizados por las opiniones equivocadas y por los dioses que no son dioses. Y el pueblo de nuevo comenzó a ser asimilado. Muy parecido a lo que está sucediendo por toda Latinoamérica. Y es por eso que no quieren hacer conversiones, porque cuando hacen conversiones, los mismos judíos asimilan a los conversos, a su forma de asimilarse en el mundo. ¿Para qué vas a guardar el Shabbat? Mira, sea como nosotros somos judíos de nacimiento y no tenemos que guardar el Shabbat, no tenemos que guardar kasher. Entonces viene una persona que es con mucho celo, que guarda, que quiere guardar el Shabbat, kashrut, quiere unirse, y en vez de estimularlo a la observancia, le estimula para que sea asimilado por igual. Y es por eso que he oído por ahí, la mejor cosa es separarlo de esas comunidades. Yo lo creo así, porque se va a hacer contaminado lo que es del mal daño que están haciendo los judíos asimilados, hasta que hagan teshuvah. Y este es en sí el mensaje que la gente no quiere escuchar. Son los paños mojados que quieren cubrir a la gente. Estimados amigos, se ha demostrado que primeramente al entrar a la tierra se le prohíbe consultar de otras fes de los habitantes de la tierra. Y fue ahí el comienzo de la caída del pueblo. Es por eso hoy en día que yo mismo, y es por eso yo soy en Beersheba, fui parte de lo que es la cultura asimilada judía que salió de Cuba. Muchos cubanos hoy en día son católicos, comen cerdo, comen todo, y pero al fin y al cabo son judíos, pero no guardan nada, son más cristianos, son más católicos, son más cubanos que son judíos. Se le avergüenza poner la kipá, se le avergüenza poner la barba. ¿Me entienden lo que estamos hablando aquí? Fue ese sentido de asimilación y desviación de guardar lo que Moisés le dio al pueblo, la causa de la asimilación y de aceptar a otras religiones en la vida de nosotros. De eso debemos estar muy adoloridos. Yo estoy. Por eso no soy más evangélico pastor. Por eso no soy más metido en lo que es en ese mundo que está lleno de una mezcla de verdad y mentira. Pero eso no es la única religión que está con esa mezcla. El mismo judío asimilado quiere jugar en las ambas aguas, como los judíos en el tiempo de Elías Hanabí, que estaban saltando de Baal y el Dios de Israel. Querían mantenerse las dos religiones juntas y siempre cambiando, haciendo proselitismo uno al otro. El judaísmo, o la fe de Moisés, o la fe de Abraham, todas ellas, como lo quiere definir, eran fe proselitistas. Y estamos en una guerra espiritual, como también corporal, por la dirección de este mundo a dónde va. Ya el mundo cristiano ha tenido su oportunidad. El mundo musulmán está cogiendo de nuevo augaje, porque Dios está viendo la posición de nosotros, el pueblo de Israel, y está diciendo: veo que están cruzando vuestras manos de nuevo. Voy a causar de que se levante
uno que es monoteísta, que salió de entre vosotros, y voy a estimular un poco de irritación al pueblo. Y si no se levanta para hacer algo y tomar sus responsabilidades, pueblo judío, entonces yo voy a encender el fuego. ¿Estamos escuchando? De verdad es tiempo de una alerta. Yo le digo a los rabinos que están mirando esto que estoy diciendo en español, que saben el español. Yo sé que hay rabinos allá que hablan árabe. Yo no sé por qué no hay rabinos ortodoxos saliendo por los medios para salvar al pueblo judío y hablar al pueblo árabe, al pueblo farsí, al pueblo iraní, acerca del monoteísmo judío y de cómo ellos pueden dejar de matar, que es en contra de estas leyes universales. Yo les reto a ustedes, los rabinos, está en vuestras manos de hacer y causar un cambio, pero eso significa tener que, ¿sabes qué?, tragar el orgullo y salir a proselitar al árabe, al musulmán. Pero, obvio, hay sus riesgos. ¿Dónde están los celotes por la palabra del Eterno entre los rabinos? ¿A dónde está? Ese es el problema. Como dijo Meir Kahana. Meir Kahana dijo que algo muy claro. Muchas veces, aquellos que no son del pueblo, muchas veces nos dicen y nos enseñan una verdad muy profunda. Y es que debemos ser orgullosos, entender el privilegio que nosotros tenemos de ser judíos, de ser seguidores y ser familia de Moisés, y no lo hacemos. Si deseas, podemos demostrar cómo la fe de los hebreos y de la fe universal fue algo que se divulgaba hasta que la vida de los judíos en el exilio fue puesto en peligro. Y esta es la razón por la cual el Rambam muestra en el Hilchot Melachim que se le fue prohibido a los hebreos, estando en exilio, de tratar de convertir y hacer proselitismo de la fe monoteísta a los vecinos, porque podía poner en riesgo la vida hebrea. Pero una vez que tenemos la libertad, nos indica el Rambam, de expresión, estamos obligados de promulgar esa fe universal al resto del mundo. Estimados amigos, Israel tiene libertad. En Israel se promulga la religión en todas las yeshivot. Desde Israel debe salir mensajes como esto, de una forma por todo el mundo, por todos los idiomas del mundo, diciendo al mundo, retorna y hay que reconectarse al Dios de Israel, decir al pueblo árabe que se arrepienten, que hagan teshuvah, que dejen a Alá y que se unen a Hashem. ¿Dónde están las voces que proclaman Emet en el mundo judío? ¿Lo tenemos? Pero una vez que tenemos la libertad, nos dice el Rambam, tenemos la obligación de hacer proselitismo. El problema es y no solamente proselitismo, sino dice también de persuadirlo aún, de influirlo de tal forma que se sienten obligados a creer en nuestro Dios. No ha llegado ni siquiera a esto. El hecho es que estamos nosotros divulgando y entre comillas haciendo proselitismo de este Dios único y verdadero, ya no están acusando, ustedes están queriendo convertir todo el mundo al judaísmo. No, ahí es donde yo hago una diferencia. Claramente la encomendación ha sido ya dada de hace tiempo por Moshe Rabbeinu, que cuando repitió nuestra obligación a las naciones, las 7 leyes de Noé, la fe monoteísta universal. Pero el problema es que cuando se les da esto, aquellos que tienen neshamot judíos quieren más que simplemente las 7 leyes de Noé. Si llega a ser las 7 leyes de Noé o la fe monoteísta, la apertura de poder tener un libre albedrío de escoger si desean hacer judíos. Y esto es lo que le tiene miedo a todo el mundo.
porque no estamos haciendo proselitismo para que se conviertan a ser judíos, sino abriendo la puerta para que puedan tener una relación con el Dios de nosotros los hebreos y conectarse y agarrarse del árbol de la vida a través del pueblo de Israel. Y de esta forma estar conectado con el Dios de Israel. Y muchos de ellos se van a convertir, esa es la realidad. Le gusta a quien no le guste. Y es por eso, aquellos que quieren ser puritánicos, como los sirios alavi, no les gusta nada esto de lo que estamos hablando, porque ellos mismos están en infracción de lo que dice la Torá, que hay que amar el prosélito, el ger. Y sin embargo, les voy a decir muy claro, aquí mismo, en Aventura, una sinagoga que vota a cualquiera que ha sido converso. Yo le digo, eso no debe ser tolerado en ninguna forma, en ningún lugar, más en estos momentos. No debe ser tolerado y debe de haber una revulsión, una repulgación y renumeración a estos líderes que desean de hacer una discriminación de aquellos que son Ger Sedek, conversos justos. La voz de los rabinos, no me importa si son ashkenazí o sefaradí, se debe de levantar en contra de estas personas y decir, en ninguna forma vamos a tolerar esto más, te está causando daño a nuestro pueblo. ¿Pero por qué? Porque tristemente, no solamente, yo quiero que ustedes escuchen esto, no solamente entre nuestro pueblo y nuestros líderes hay la corrupción, no solamente entre el pueblo cristiano los líderes están llenos de corrupción, no solamente entre el mundo de los clérigos musulmanes hay tremenda corrupción, pero el mundo está corrupto. Y lo único que lo puede purificar y limpiar es ser íntegro en lo que es en el caminar de la Torá y en el camino de la fe hebrea. Porque al fin de cabo, las dos hermanas fe, el judaísmo, la fe cristiana como la fe musulmán, se alimentan de nosotros. Nosotros somos los que sostenemos a ellos y no ellos a nosotros. De nosotros tomaron lo que es nuestra escritura, lo tergiversaron con el fin de apoyar sus enseñanzas tergiversadas. Wow. Pero Moshe, tú estás hablando de una guerra espiritual aquí porque estás atacando a los dos. Son las dos hijas, recuerden, son hijas. No son bastardos. Eso significa que como la madre estamos tratando de alcanzarlo para que retornan a casa, que dejan sus áreas de error, y de esta forma podemos entonces literalmente vivir en un mundo de armonía y de paz, en la cual lo que quiere HaKadosh Baruj Hu, en vez de guerra, de muerte, de juicios al momento en la calle. Eso no es lo que nos enseña la Torah. Es el extremismo que se está llenando el mundo de. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque somos nosotros tan extremadamente a lo asimilado, a lo secular, a lo desinteresado, Dios tiene que traer el pendulum de lo extremo para despertarnos. ¿Y cuál es el extremo? El Islam extremistas, donde matan a las mujeres en la calle, donde te cortan el brazo. Pero eso no lo mira el mundo musulmán. Se pintan y están dispuestos a mentir al público y decir, sí, nosotros queremos la paz, pero te vamos a cortar la cabeza. Vamos a establecer la verdadera ley Sharia, en la cual implica, para aquellos que conocen la fe musulmana y el extremismo de lo que se está divulgando todo el mundo, es un legalismo mucho más allá de lo que Dios quiere. El problema es como usted y mucho como usted se han equivocado en su opinión. Por esto que ahora muchas organizaciones judías
que han tenido la luz de arriba, entienden que tienen una obligación increíble de divulgar las 7 leyes universales, lo que es el monoteísmo ético y moral, por medio de hacer proselitismo a todo el mundo, sea judío o gentil. Siendo el principal proselitista, como he mencionado anteriormente, Chabad. Sí. Chabad. Si Chabad no es proselitista en la definición que hemos acabado de dar de su raíz latina como raíz griega, que es proselitista no solamente entre el propio pueblo judío, sino afuera, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué juegos de estamos diciendo? Pero créalo o no, cualquiera que se ponga por estos medios para enseñar judaísmo, cualquiera, sea sefaradí, y quiere decir, bueno, yo estamos solamente enseñando esto para los judíos, está mintiendo. Porque al momento que está expuesto a un medio público como lo que es esto, de los videos por YouTube, por Ustream, por Facebook, ya está haciendo proselitismo. So, quitamos la careta. Para la acusación, aquellos que están en México, aquellos sirios celotes que quieren votar a cualquiera que tienen amor hacia el Dios de Israel, y que expulsan y votan de sus sinagogas a personas justas, a Ger Sedek, cuyas almas son judíos, deben de sentirse terrible. Han escupido en la Torá, han escupido en la cara de Dios, el Dios de Israel, y han escupido también en el cabod de Israel, el pueblo, porque están inculcando algo la cual nuestro propio pueblo y nuestra propia fe no enseña. La Torá no enseña de tener odio al prosélito. Por favor, muéstrame eso. Quiero ver que está permitido hacerle recordar al prosélito que es prosélito, de hacerle recordar de sus pasados. Búscamelo, por favor, enséñame en la Torá de los sabios de donde está permitido que pueden hacer esto. Por favor, enséñame que está permitido poder sacar y votar de una sinagoga a uno que se ha convertido de acuerdo a la ley halágicamente hablando. Por favor, explícame, el rabino de aquí de Aventura, del Safra Shul, y lo voy a mencionar. Yo me he puesto un poquito loco recién, pero estoy hastiado de ver la hipocresía. Tienen colgado antes de la entrada del Bet Knesset un letrero que dice que a los Gerim no se le va a dar aliyah. Eso es una repugnación. Yo no piso más en esa sinagoga. Y el rabino de esa sinagoga debe estar avergonzado, bochornado, totalmente sentirse mal de tener ese letrero y sentirse orgulloso. Yo no sé cómo lo apoyan, pero yo no voy a apoyar jamás esa sinagoga. ¿Por qué? Porque han hecho un gran Hilul Hashem. Y el que profana el nombre de Dios es capaz de profanar cualquier otra cosa. Yo voy a pedir a través de Yeshiva y a través de Radio Torah y a través de todos los medios, hagan todo lo posible para divulgar este mensaje. Es tiempo que hagamos el cambio ya, y es tiempo de hacer el cambio ya y no esperar más. Critíquenme, acúsenme, din lo que quieren decir. Al fin de cabo, sabemos que estamos teniendo una influencia mundial. Y si podemos salvar un solo judío que está metido en las iglesias, si podemos salvar un solo judío que está metido en el musulmán,
Como dicen los sabios, hemos salvado todo el mundo. ¿Que yo tengo el sentido de que puedo salvar todo el mundo? No. Ese es el trabajo de Kalal Israel. Y Dios lo ayudará, como he estado explicando en Isaías 53. Pero yo tengo la responsabilidad de contribuir hacia esa dirección, como también el Rebbe Lubavitch hizo su contribución. No piensa por un momento que usted está exento de hacer su contribución. Estoy hablando directamente a los rabinos ahora. Y por favor, no use el judaísmo con el fin de tratar de promover su candidato para el Mashiach, porque el Mashiach no ha llegado. Y lo que voy a decir quizás sea un poquito peligroso, pero ya estoy un poquito, como dicen por aquí, suicidal. Yo me reuní en el otro día, y esto va a ser una bomba, con el presidente del Family DNA. Estuvimos hablando de muchos casos buenísimos que está sucediendo. Y he estado luchando si debo compartir esto o no. Y esto lo digo con mucha dificultad. Porque hay personas que no creen en la ciencia, aún dentro del mundo judío religioso, porque a veces la ciencia dice cosas que van en contra de los ciertos principios y no saben cómo navegar dentro de esos descubrimientos científicos. Así como un tiempo la gente creía que el mundo era un mundo plano, y causó tremenda revolución porque hubo algunos genios que entendieron que era un globo, un círculo. También en cuanto a lo que es el ADN, hay muchos que en la halajá no se acepta las pruebas de ADN para ver si la persona es de descendiente judío. Aunque le digo que en un Beis Din, que ahora estoy recibiendo información, estoy esperando recibirlo, pero un Beis Din ortodoxo, un Beis Din Kavua, ha aceptado las pruebas del ADN de una muchacha llamada Sánchez, que era católica, de su fe practicante, pero que mostró que ella era judía de ambos padre y madre, pero que se había sido influenciado por la fe católica, y para salvar su vida ahí entraron sus padres, y el Beis Din le dio una carta de retorno sin cobrar. Escucha para esto, porque tenemos que romper este también gran problema que hay, que es una dependencia de tener que cobrar para retornos, y esto Dios permite sea algo del pasado y ya no se va a hacer. Y yo soy uno de la posición que creo que no se debe de cobrar para un retorno, porque es una violación de las leyes hebreas, y para eso estoy mencionando esto. Pero este Beis Din dio la carta, y la muchacha recibió la carta sin necesidad de ni mikvah, ni necesidad de seguir el prescrito de Eliyahu Mordejai, y fue llamada por sus ancestros, no Ben Abraham, sino Ben el nombre de su padre y su madre. Le digo a los rabinos, es tiempo que debemos despertar y tomar nuestra responsabilidad en serio, porque si no vas a tener que dar cuenta por dejando pasar esta oportunidad en la historia, y allá arriba le van a pedir cuenta, Heshbon. Y yo no voy a querer estar en sus zapatos cuando ese día llega. Le digo, distribuye todo esto. Los rabinos sefaradí, sabemos que la comunidad sefaradí está disminuyendo cada día más por todo el mundo. Y así como yo le dije una vez a la Federación Sefaradí en Miami, allá en la sinagoga de Benhamu, cuando se reunieron, yo le dije claramente en ese tiempo, y todavía lo llego a repetir, si la comunidad, si los líderes rabínicos sefaradí no levantan su voz y no hagan algo, así como ha hecho Jabal, van a seguir perdiendo mucho más. Mucho más. Hay muchos elementos que están haciendo proselitismo dentro del mismo pueblo judío para sus grupos.
y Chabad es entre ellos. ¿Quiere mantener y preservar el sefaradismo? Es por eso hay un nuevo hybrid, una nueva combinación que se llama sefaradí hasídicos. El mundo está cambiando. Y la solución es que no nos quedamos con las manos cruzadas en una mente shtetl dentro de nuestras propias casitas y barriadas encerrados. Sí, vamos a remover lo que es la cortina, vamos a abrir las cortinas y vamos a dejar que la luz de la Shekinah que se manifiesta a través de nuestras vidas y nuestra forma y nuestro conocimiento extenderse a influenciar nuestros vecindarios, incluyendo el mundo no judío que tanto nos está mirando como qué es lo que vamos a hacer, cómo vivimos la vida, qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo la vida cotidiana. Por eso la Torah dice de aquel judío que profana el Shabbat públicamente es peor que un idólatra. Peor. ¿Cuánto más uno que en contraste del mandato divino, cómo pueden tener la audacia hacer un takanot contrario a lo que dice, lo que es el Shel Ketev, lo escrito, lo que Dios claramente dice? Hay que amar el prosélito, y por su takanot han hecho totalmente lo contrario, han demostrado odio al prosélito. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que hay que cambiar. Nosotros estamos creando una alianza de congregaciones judías por toda Latinoamérica. Sí, una alianza. Vamos a hacer una alianza de sinagogas que concuerdan con nuestras posiciones y nuestro elemento de abrir las puertas a cualquiera persona que desea unirse al pueblo, sea por conversión o sea a la fe monoteísta de las 7 leyes de Noé. Es tiempo que este exilio termina y que todos los Neshamot se reúnen de nuevo y que podemos finalmente ver el Emer HaMashiach en nuestros días y ya parar, porque cada día que pasa que no estamos y no tenemos nuestro templo es un día más que muestra que somos nada igual, somos igual como aquella generación que causó el exilio del primer siglo. Sí, hay que amar uno a los otros sin condición, y de esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando eso mismo, y es por eso que Chabad ha crecido. Pero cuidado, Chabad, no quiero olvidar, y yo voy a decir algo que ya he dicho algunas cosas. Número 1, quiero decirles lo siguiente. A mí me afectó muchísimo lo que pasó en Dubái. Yo estaba en Hollywood en ese tiempo. Y cuando eso ocurrió, adentro de mi persona, comencé a llorar y llorar de tal forma que fui a mi cuñado y le dije, algo sucedió terrible. Aún antes de que el noticiero supiera, antes que fue divulgado. Y ese día yo lloré como un bebé. Aún por la noche no se me secaba los ojos. Internamente dentro de mí sabía que el Eterno había quitado a este sádic por causa de las disensiones y el odio y la política dentro del sistema de Chabad, que está destruyendo internamente el efecto y el mensaje y el deseo que el Rebbe quiso hacer. Yo no soy nadie para aconsejarle a ustedes, los rabinos Chabad, pero le digo, si no cambian en sus discusiones, en sus pleitos, en sus errores de diciendo las cosas que no deben de decir, Has ve Shalom, Has ve Jalila,
Dios permite que guarde todos los shluchims. Porque peores cosas sucederán. Peores cosas sucederán. Y aquellos que están promoviendo de que el Rebbe es el Mashiach, déjame decirle claramente, después de mi conversación con el presidente de Family DNA, esto debe de cesar. Yo no soy nadie para decirle lo que deben hacer. Ustedes van a hacer lo que quieren como quiera, porque ustedes son los grandes jajamims del mundo, o se supone, ¿no? Pero le voy a decir lo siguiente: va a haber una bomba que va a salir muy pronto del mundo científico, que ustedes lo van a negar, que ha demostrado que el ADN del Rebbe Lubavitch no machea, no está empatado con el Maharal de el Maharal de Prague. Esto es una bomba. Aquellos que me entienden, que son de Chabad, van a entender la consecuencia de esto, porque dice en el Hayom Yom, página A8, que de los descendientes de los Rebbeim de Chabad, dice claramente que son supuestamente el linaje del Maharal del Prague. Ya se saben del ADN de los descendientes del Maharal Prague, y se ha comprobado que el Rebbe Lubavitch no tiene la misma ADN. Puede ser que sea maternamente, pero no hubo marcadores. Aquellos que son médicos y científicos con muchos gustos dentro de Chabad, yo le pongo en contacto con el departamento de ADN de esta organización grandísima, que fueron la misma organización que encontró los marcadores del ADN de los Cohens. Deja ya de decir que el Rebbe Mashiach, que él no tiene el ADN de David Hamelech. Otros rabinos han hablado sobre esto ya. El Rebbe no es el Mashiach. No puede ser Mashiach. Fue un gran sádic de nuestra época, y ha influenciado el mundo entero para que cogen la Torá y traer el verdadero Mashiach. Yo eso sin duda. Y para añadir a esto, quiero decir lo que me dijo el rabino David Amar, talmid de el rabino Kaduri. Él le preguntó punto claro al Rav Kaduri si el Rebbe era el Mashiach, y él le dijo redondamente que no era el Mashiach quien él vio. Y aquellos mesiánicos que han mal logrado y han mal utilizado las declaraciones del Kaduri, Rav David Amar también me dijo que Yeshua no es el Mashiach tampoco. Paran divulgando cosas falsas y mentiras que no tienen bases en la realidad, porque hay testigos y hay evidencias que no es así. El proselitismo es parte de la fe hebrea. Se ha demostrado en la historia y en la actualidad con tales movimientos, y seguirá siendo proselitista hasta que el Mashiach, el Emet Mashiach, venga. Toma una copia de este video, pásaselo a todos, y yo sé, quizás seré yo atacado de nuevo por todos los grupos, o puesto como un loco, pero está bien. Yo estoy en una posición ahora que ya no me importa. Aquellos que saben la posición que estoy, ya saben. Ya. Espero que nos escriben. Y aquellos que se quieren afiliar a nuestra alianza, escríbenos loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com.
Y yo le quiero decir esto a los rabinos, no importa si son de Chabad, no Chabad sefaradí, sea Ashkenazí, cualquier rabino de verdad que quiere asociarse con nosotros se atreve, porque tengo que decir es un atrevimiento, porque nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos un corazón bien hecho y estamos siendo dirigidos también por otros rabinos que son mucho más con experiencias. Les digo a ustedes, si quieren asociarse, con mucho gusto, escríbeme. Pero eso sí, vamos a hacer las cosas correctamente y vamos a efectuar cambio en este mundo con la ayuda de HaKadosh Baruch Hu. Shalom, shalom y que tenga un Shabbat shalom.